La noche en que mis suegros me llamaron la empleada frente a toda la familia, entendí que una mesa llena de comida también puede sentirse como un tribunal. Yo estaba de pie, con las manos oliendo a mantequilla, ajo y romero, mientras todos reían como si mi vergüenza fuera parte del entretenimiento. Mi esposo Daniel estaba sentado a menos de 3 metros de mí. Me miró una sola vez. No dijo nada. Ni una palabra. Y a veces, créanme, el silencio de alguien que prometió protegerte duele más que el insulto de quienes nunca te quisieron. Aquella noche era Acción de Gracias. Pero para mí fue la noche en que dejé de rogar por un lugar en una familia que ya había decidido ponerme de rodillas. Antes de todo eso, mi vida parecía tranquila desde afuera. Yo estaba casada con un hombre amable, al menos eso pensaba. Vivíamos en una casa bonita, teníamos planes de comprar un apartamento más grande y hablábamos de tener hijos algún día. Daniel venía de una familia poderosa, de esas que tenían retratos familiares en marcos caros, vajilla heredada, apellidos conocidos y amigos que hablaban de negocios incluso mientras servían el postre. Yo venía de mucho menos. Mi madre había limpiado casas durante años. Mi padre había trabajado hasta que el cuerpo ya no le respondió igual. Yo crecí aprendiendo que nada se pedía con derecho. Todo se ganaba con cansancio. Y quizá por eso soporté demasiado, porque confundí paciencia con amor. Cuando conocí a Daniel, yo tenía 24 años y estaba empezando mi carrera en una empresa de consultoría hotelera. No era rica, no tenía conexiones, no usaba ropa de diseñador, pero tenía una mente rápida y una disciplina que me había salvado muchas veces. Daniel me conoció en una conferencia. Él llegó tarde, perdió su carpeta y terminó sentado a mi lado, pidiéndome una pluma con una sonrisa nerviosa. Me pareció sencillo, distinto a los hombres que hablaban para impresionar. Durante meses me mandó mensajes bonitos, me llevó a cenar a lugares pequeños, escuchó mis historias y me hizo sentir que, por primera vez, alguien no me estaba midiendo por el lugar de donde venía. Cuando me pidió matrimonio, lloré porque pensé que la vida, al fin, estaba abriéndome una puerta limpia. La primera vez que conocí a su madre, Margaret Carter, supe que esa puerta no sería tan fácil de cruzar. Ella me recibió con una sonrisa perfecta y unos ojos que no sonreían. Me miró el vestido, los zapatos, las uñas, el cabello, como si estuviera revisando una compra antes de decidir si valía el precio. Su esposo, Richard, me dio la mano sin levantarse del sillón. La hermana de Daniel, Allison, me preguntó en qué universidad había estudiado y cambió de tema apenas escuchó que yo había trabajado mientras estudiaba. Todo fue educado. Todo fue frío. Nadie me gritó. Nadie me insultó. Pero salí de aquella casa con la sensación de haber sido aceptada solo como un error temporal de Daniel. Durante los primeros años de matrimonio intenté ganármelos. Llevaba regalos a cada cumpleaños, recordaba alergias, flores favoritas, fechas importantes, detalles pequeños. Si Margaret decía que el pavo del año anterior había quedado seco, yo pasaba semanas buscando recetas. Si Allison se quejaba de que nadie la ayudaba con sus eventos, yo aparecía antes para acomodar mesas. Si Richard hablaba de negocios, yo escuchaba en silencio aunque entendiera más de lo que él imaginaba. Yo no quería competir con ellos. Solo quería que dejaran de mirarme como si Daniel se hubiera rebajado al casarse conmigo. La parte triste es que cada esfuerzo mío les confirmó algo equivocado. Pensaron que mi deseo de pertenecer era permiso para usarme. Ese año, Margaret decidió que Acción de Gracias sería en su mansión, como siempre. Pero me pidió ayuda desde 2 semanas antes. No fue una invitación. Fue una lista. Me mandó mensajes con horarios, menús, nombres de invitados, indicaciones sobre la decoración, compras, vinos, servilletas, postres y hasta el orden en que debían salir los platos. Daniel me dijo que su madre estaba nerviosa porque asistirían personas importantes. Había socios de negocios, amigos de la familia y algunos ejecutivos relacionados con un acuerdo que los Carter llevaban meses persiguiendo. Me pidió que tuviera paciencia. Me dijo que después de esa cena todo sería más fácil. Yo quise creerle. Uno siempre quiere creerle a la persona que ama, incluso cuando el corazón ya empieza a cansarse. Llegué a la casa Carter a las 7 de la mañana. El aire estaba frío y el jardín parecía sacado de una revista, con hojas doradas por todo el camino de piedra. Dentro, la casa olía a cera, madera antigua y flores caras. Margaret me abrió la puerta sin saludarme con cariño. Me entregó un delantal beige y me dijo que era mejor que me lo pusiera para no manchar mi ropa. Yo llevaba un vestido sencillo azul oscuro, uno que había comprado con ilusión porque Daniel me había dicho que habría fotos familiares. Miré el delantal en sus manos. Sentí una punzada pequeña, pero me repetí que no debía exagerar. Me lo puse. Ese fue el primer error de la noche, aunque todavía no lo sabía. La cocina era enorme, brillante, llena de bandejas, ollas, cajas y platos marcados con notas adhesivas. Había 2 mujeres contratadas para ayudar, pero Margaret me trató como si yo fuera la responsable de todo.
Me pidió revisar el horno, cortar verduras, preparar salsa, acomodar copas, llevar flores al comedor y asegurarme de que nadie tocara el pastel de nuez antes de tiempo. Daniel apareció cerca del mediodía, recién bañado, con camisa blanca y el cabello perfecto. Me dio un beso rápido en la frente y dijo que yo era increíble. Luego se fue con su padre al estudio. No preguntó si necesitaba ayuda. No preguntó si estaba cansada. Yo lo vi alejarse y seguí trabajando con una sonrisa apretada, como tantas mujeres que aprenden a tragar la incomodidad para no arruinar la paz de otros. Los invitados empezaron a llegar al atardecer. Las luces cálidas del comedor estaban encendidas. La mesa larga brillaba con porcelana fina y velas altas, y afuera el cielo se volvía violeta detrás de los ventanales. Yo seguía con el delantal puesto porque Margaret me pidió que recibiera algunas bandejas de catering en la puerta lateral. Cuando entré al salón con una jarra de agua, escuché la primera frase que me hizo detenerme. Una amiga de Margaret preguntó si yo era nueva en la casa. Antes de que pudiera responder, Margaret se adelantó y dijo que yo ayudaba cuando la familia la necesitaba. Hubo una risa ligera. Yo miré a Daniel. Él estaba hablando con un hombre de traje gris y no hizo nada. Me dije que quizá no había escuchado. Una mentira pequeña puede sostenerte por unos minutos. Luego vino Allison. Estaba con un vestido color vino, una copa en la mano y esa sonrisa de quien disfruta hacer daño sin despeinarse. Me pidió más hielo. No me lo pidió como cuñada. Me lo pidió como se le pide algo a alguien que no pertenece a la conversación. Cuando regresé con el recipiente, ella me presentó a una pareja diciendo que yo era muy útil en las reuniones familiares. La mujer sonrió con incomodidad. El hombre ni siquiera me miró a los ojos. Sentí calor en la cara. Pensé en quitarme el delantal. Pensé en decirles que yo era la esposa de Daniel. Pero una parte de mí seguía esperando que él lo aclarara, que se levantara, que viniera a mi lado y dijera que yo era su mujer. Daniel me vio. Estoy segura de que me vio. Y aún así bajó la mirada. La cena empezó con todos sentados alrededor de la mesa. Todos menos yo. Margaret dijo que necesitaba que alguien verificara la cocina mientras se servía el primer plato. Yo había cocinado, limpiado, decorado y servido durante horas. Pero mi silla no estaba puesta junto a Daniel. Cuando le pregunté en voz baja dónde me sentaría, ella fingió sorpresa y dijo que pensó que yo preferiría moverme con libertad para ayudar. Algunas personas escucharon. Nadie corrigió nada. Daniel movió apenas su copa entre los dedos. Esa imagen todavía me duele. Mi esposo sentado en una mesa donde había espacio para todos, menos para mí. Mientras servía la sopa, Richard hizo un comentario sobre cómo algunas personas nacían con instinto de servicio. Varios rieron. Margaret añadió que no todos se sentían cómodos en una mesa formal y que era mejor dejar que cada quien estuviera donde se sintiera natural. Yo llevaba un plato caliente en las manos. Por un segundo pensé que se me caería, no por torpeza, sino porque el cuerpo a veces se revela cuando el alma ya no puede fingir. Daniel murmuró algo que no escuché. Quizá mi nombre. Quizá una disculpa que nunca tuvo fuerza para existir. Yo seguí sirviendo. Una mujer al final de la mesa me dio las gracias sin saber que estaba agradeciendo a la esposa del hombre sentado frente a ella. Después del primer plato intenté quitarme el delantal. Margaret me interceptó en el pasillo. Me dijo que había invitados importantes y que no era momento para sensibilidad. Me recordó que la familia Carter estaba cerca de cerrar una alianza con un grupo hotelero enorme. Me dijo que todo debía salir perfecto. Yo le respondí que también era parte de la familia. Ella me miró con una calma cruel y dijo que ser parte de una familia no significaba olvidar cuál era el lugar de una. No levantó la voz. No necesito hacerlo. Las palabras suaves pueden cortar más profundo cuando vienen de alguien que sabe exactamente dónde herir. Regresé al comedor justo cuando Richard brindaba por el futuro. Hablaba de expansión, de nuevos hoteles, de reputación, de alianzas estratégicas. Mencionó que pronto viajarían para una reunión final en un hotel de lujo del centro. Dijo que 3 días después conocerían a la persona que podía aprobar o destruir el acuerdo. Todos levantaron sus copas. Daniel también. Yo estaba detrás de él con una bandeja de pan. Y allí, escuchando nombres de empresas que conocía demasiado bien, comprendí algo que me dejó inmóvil. El grupo hotelero del que hablaban no era cualquier empresa. Era el mismo conglomerado donde yo había estado trabajando durante años en silencio, lejos de las cenas Carter, lejos de las sonrisas falsas de Margaret. Y el acuerdo que ellos celebraban como seguro había pasado por mi escritorio más de una vez. No dije nada. Porque había cosas que Daniel no sabía de mi trabajo. No porque yo se las escondiera con malicia, sino porque él nunca preguntaba con verdadero interés. Sabía que yo trabajaba en el sector hotelero. Sabía que viajaba a reuniones. Sabía que estaba creciendo profesionalmente. Pero cada vez que intentaba hablarle de un proyecto, él cambiaba el tema hacia su familia, sus problemas, sus planes. Con el tiempo dejé de explicar. Ascendí. Firmé contratos. Dirigí equipos. Participé en decisiones confidenciales. Y mientras los Carter me trataban como si apenas entendiera qué tenedor usar,
Yo estaba ayudando a evaluar empresas como la suya desde una sala de juntas donde mi apellido de casada no significaba nada. La humillación no terminó con la cena. Cuando llegó el postre, Margaret me pidió servir café. Allison dejó caer una servilleta al suelo y me miró esperando que la recogiera. Yo no me moví. Ella sonrió y dijo que se notaba que la ayuda de ahora ya no era como antes. La mesa quedó en silencio por un segundo. Después alguien soltó una risa nerviosa. Daniel se puso rojo. Yo pensé que por fin hablaría, pero solo bebió agua. Entonces Richard, con esa voz pesada que usaba para cerrar discusiones, dijo que no había necesidad de ofenderse, porque en todas las familias alguien tenía que hacer el trabajo humilde. Me quedé mirando a mi esposo. No miré a Richard. No miré a Margaret. Miré al hombre que dormía a mi lado cada noche, y su silencio me respondió todo. Fui a la cocina y apoyé las manos sobre el fregadero. El agua corría, pero yo no estaba lavando nada. Solo intentaba respirar. Una de las mujeres contratadas se acercó con cuidado y me preguntó si estaba bien. Asentí, aunque era mentira. Ella me dijo en voz baja que había escuchado cómo hablaban de mí. No lo dijo con lástima. Lo dijo con esa tristeza que aparece cuando una mujer reconoce la humillación de otra. Por primera vez en horas alguien me vio. No como esposa de Daniel. No como intrusa. No como ayuda. Como persona. Y eso casi me rompió más que los insultos. Apreté el borde del delantal y lo desaté. Lo dejé doblado sobre la encimera. Luego me lavé las manos despacio, como si pudiera quitarme la vergüenza de la piel. Desde el comedor llegaban risas, copas chocando, voces llenas de seguridad. Escuché a Margaret decir que yo era demasiado sensible. Escuché a Allison responder que Daniel debió casarse con alguien de su mundo. Escuché a Richard decir que algunas decisiones románticas se pagaban caro. Y entonces escuché la voz de Daniel. No defendió mi nombre. No defendió nuestro matrimonio. Solo pidió que no hicieran una escena porque los invitados podían oír. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí dejó de luchar por ellos. Tomé mi bolso del armario de la entrada. Nadie me detuvo porque nadie esperaba que yo me fuera. Quizá pensaban que volvería a la cocina. Quizá pensaban que limpiaría hasta medianoche y luego sonreiría en el auto como si nada hubiera pasado. Pero caminé hacia la puerta principal con el vestido azul arrugado, el cabello cansado y el corazón extrañamente frío. Antes de salir, miré una vez más hacia el comedor. Daniel estaba sentado bajo la luz dorada, rodeado de su familia, con una silla vacía a su lado que nunca fue realmente mía. No lloré allí. No les di ese regalo. Solo abrí la puerta y dejé que el aire helado me golpeara la cara. Mientras bajaba los escalones de piedra, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Decía que no exagerara, que su madre estaba bajo presión, que hablaban después. Leí esas palabras bajo las luces del jardín y sentí una calma que me asustó. No era paz. Era el tipo de silencio que llega cuando el dolor se cansa de pedir permiso. Guardé el teléfono sin responder. Pedí un auto y esperé sola en la entrada de aquella mansión, donde durante años había intentado ser aceptada. Desde la ventana se veía la mesa llena, las velas, la familia perfecta, los invitados importantes. Y yo, afuera, entendí que a veces Dios, la vida o el destino no te sacan de un lugar con suavidad. A veces permiten que te humillen lo suficiente para que ya no quieras volver. El auto llegó 15 minutos después. Me senté atrás, con las manos sobre las rodillas, mirando cómo la casa Carter se hacía pequeña por la ventana. El conductor preguntó si quería música. Le dije que no. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos aunque dolieran. Mi teléfono no dejó de vibrar. Daniel llamó 3 veces. Luego Margaret mandó un mensaje diciendo que mi actitud había sido vergonzosa. Allison escribió que esperaba que no armara un drama en redes sociales. Richard no escribió nada. Él no necesitaba hacerlo. Su desprecio siempre había sido más cómodo en persona. Llegué a casa cerca de medianoche. La sala estaba limpia, tranquila, demasiado silenciosa. Me quité los zapatos junto a la puerta y caminé hasta el dormitorio. Sobre la silla estaba la chaqueta de Daniel, la misma que había olvidado ponerse antes de ir a la cena. La miré como si perteneciera a un desconocido. Después fui al baño, abrí el grifo y me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, pero no estaba destruida. Eso fue lo que más me sorprendió. Había pasado años temiendo que la familia de Daniel no me quisiera. Y cuando por fin lo dijeron sin decirlo, cuando me pusieron frente a todos en el lugar más bajo que pudieron imaginar, descubrí que su rechazo ya no tenía el poder que antes tenía sobre mí. Me senté en la cama y abrí mi correo del trabajo. Había mensajes marcados como confidenciales. Uno de ellos venía de Recursos Humanos del grupo hotelero. Confirmaba la agenda del lunes, 3 días después de Acción de Gracias. Reunión ejecutiva con los representantes de Carter Hospitality Partners. Lugar, Hotel Belmont, piso 22. La habitación asignada para la revisión privada estaba pendiente de lectura formal por parte de Recursos Humanos debido a protocolo interno. Leí el mensaje una vez. Luego otra. El nombre de la empresa de Richard estaba allí, limpio y frío,
como si no acabara de escuchar a ese mismo hombre decir que yo pertenecía al trabajo humilde. Durante meses, mi equipo había evaluado su propuesta. Durante semanas yo había leído informes sobre sus finanzas, su cultura interna, sus riesgos y su desesperación por entrar en nuestro grupo. Y 3 días después, tendrían que sentarse frente a la persona que ellos creían haber reducido a una sombra. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera planeando venganza. Eso sería demasiado simple. La verdad es que estaba haciendo algo más difícil. Estaba recordando quién era antes de convertirme en alguien que pedía permiso para ocupar espacio. Recordé a mi madre llegando cansada del trabajo, quitándose los zapatos en silencio, diciéndome que nunca debía avergonzarme de una vida honesta. Recordé a mi padre enseñándome a revisar cuentas en una libreta vieja, porque decía que la independencia empezaba cuando una mujer sabía leer los números que otros intentaban ocultarle. Recordé mis noches estudiando después de turnos largos. Recordé cada vez que sonreí en reuniones donde hombres como Richard me subestimaban hasta que abría la boca. No había llegado hasta allí para que una familia de apellido Caro me convenciera de que era pequeña. A las 6 de la mañana, Daniel entró en la casa. Olía a vino, frío y culpa. Me encontró en la cocina con una taza de café entre las manos. Parecía sorprendido de verme despierta. Dijo mi nombre despacio, como si acercarse con cuidado pudiera borrar lo que había pasado. Me explicó que la noche se había salido de control. Dijo que su madre tenía un carácter difícil. Dijo que su padre era de otra generación. Dijo que Allison era inmadura. Usó muchas palabras para rodear una verdad sencilla. Ninguna de ellas fue perdón. Yo lo escuché en silencio. Cuando terminó, le pregunté si él también pensaba que yo era la ayuda. Daniel abrió la boca, pero tardó demasiado en responder. Ese segundo fue suficiente. No necesitaba una confesión. La duda en su rostro fue más honesta que cualquier frase preparada. Me dijo que no era eso, que yo sabía cómo era su familia, que a veces había que aguantar para mantener la paz. Entonces entendí que la paz de la que hablaba siempre había sido mi silencio. Yo debía aguantar para que ellos no se sintieran incómodos. Yo debía sonreír para que Daniel no tuviera que escoger. Yo debía encogerme para que los Carter siguieran pareciendo grandes. Le dije que estaba cansada. No grité. No lloré. Solo lo dije con una voz tan tranquila que él pareció asustarse. Porque cuando una mujer deja de explicar su dolor, muchos hombres sienten por primera vez que ya no tienen control sobre la historia. Daniel intentó tomarme la mano. La retiré. Le dije que necesitaba espacio y que él también necesitaba pensar en lo que había permitido. Me respondió que no hiciera algo de lo que pudiéramos arrepentirnos. Esa frase me dolió por lo pequeña que era. Después de todo lo ocurrido, todavía pensaba que el peligro era mi reacción, no su silencio. No le conté lo de la reunión. No le dije que el lunes vería a su padre en el Hotel Belmont. No le expliqué que mi nombre estaba en documentos que su familia habría leído si alguna vez se hubiera molestado en mirarme más allá de mi origen. Solo dejé la taza en el fregadero y caminé hacia el dormitorio. Por primera vez desde que me casé, cerré la puerta con llave. Ese día apagué mi teléfono personal. Abrí mi computadora de trabajo y revisé cada archivo relacionado con Carter Hospitality Partners. No busqué excusas para castigarlos. Busqué datos. Contratos inflados. Informes internos maquillados. Quejas de empleados ignoradas. Rotación sospechosa en puestos de servicio. Comentarios de antiguos trabajadores sobre maltrato, clasismo y abuso de poder. Mientras leía, sentí que la cena de Acción de Gracias no había sido un accidente. Había sido una ventana. Ellos no me habían tratado así porque estaban nerviosos o cansados. Me habían tratado así porque trataban así a cualquiera que consideraran inferior. La diferencia era que conmigo lo habían hecho frente a la persona equivocada. El sábado por la tarde, recibí una llamada de Clara Mendoza, directora de Recursos Humanos del grupo. Era una mujer seria, inteligente, de esas que escuchaban más de lo que hablaban. Me preguntó si seguíamos con la revisión del lunes. Le dije que sí. Hubo una pausa breve. Luego me informó que habían llegado nuevas declaraciones anónimas de exempleados vinculados a Carter Hospitality Partners. Algunas eran graves. Maltrato laboral, discriminación, represalias, humillaciones públicas. Yo cerré los ojos. La palabra pública cayó dentro de mí como una piedra. Clara me dijo que, por protocolo, el lunes leería el número de la sala donde se realizaría la entrevista formal con los representantes de la empresa. No sería una reunión común, sería una evaluación de conducta corporativa. Y mi presencia, como nueva directora ejecutiva de integración, ya estaba confirmada. Miré por la ventana de mi casa. La calle estaba quieta. Un vecino colgaba luces tempranas de Navidad. Una pareja paseaba un perro pequeño. El mundo seguía funcionando como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí, todo se estaba moviendo. No sabía si mi matrimonio sobreviviría. No sabía si Daniel sería capaz de mirar la verdad sin esconderse detrás de su familia. No sabía qué rostro pondría Margaret cuando descubriera que la mujer a la que le había entregado un delantal tenía poder sobre el futuro que tanto quería presumir.
Lo único que sabía era que el lunes ya no entraría en ninguna habitación rogando que me dejaran sentarme. Esta vez, la habitación tendría mi nombre en la puerta, aunque ellos todavía no lo supieran. Los 2 días siguientes a Acción de Gracias transcurrieron de una forma extraña, como si mi vida hubiera entrado en una habitación donde el tiempo avanzaba más lento. Daniel seguía en la casa, pero parecía un invitado. Caminaba con cuidado, hablaba poco y evitaba mirarme demasiado tiempo a los ojos. Yo podía sentir que quería convencerme de que todo había sido un malentendido, una exageración provocada por las emociones del momento. Sin embargo, había algo que ninguno de los dos podía cambiar. Yo había escuchado cada palabra, había visto cada sonrisa, había sentido cada silencio. No existía ninguna explicación capaz de borrar eso. Mientras él intentaba reconstruir una versión más cómoda de los hechos, yo empezaba a recordar detalles que durante años había decidido ignorar. Pequeñas humillaciones, comentarios disfrazados de bromas, gestos que parecían insignificantes por separado, pero que juntos formaban una historia completamente distinta. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Pensaba que quizás era demasiado sensible, que tal vez no entendía el sentido del humor de los Carter, que quizá la diferencia de clases sociales me hacía interpretar las cosas de forma equivocada. Ahora veía todo con claridad. Recordé el día en que Margaret organizó una fiesta benéfica y me pidió que llegara 3 horas antes para ayudar a acomodar mesas, mientras las demás mujeres de la familia llegaban vestidas para disfrutar del evento. Recordé cómo Allison una vez me presentó como la esposa trabajadora cuando hablaba con empresarios importantes, mientras reservaba palabras como brillante o elegante para las mujeres de su círculo. Recordé las veces que Richard preguntó si mis padres seguían trabajando en empleos manuales, como si aquello fuera una curiosidad exótica. Había pasado años justificándolos porque quería que mi matrimonio funcionara. Quería creer que el amor era suficiente para superar cualquier diferencia, pero la realidad era más complicada. El sábado por la noche, Daniel intentó iniciar una conversación seria. Se sentó frente a mí en el comedor y permaneció varios segundos observando la mesa antes de hablar. Parecía ensayar cada frase en su cabeza. Finalmente dijo que su madre había llamado varias veces, preguntando por mí. También comentó que Richard estaba molesto porque me había ido sin despedirme de los invitados. Escucharlo me produjo una sensación extraña. Ni una sola persona de esa familia parecía preocupada por el motivo de mi partida. Lo único que les importaba era la incomodidad que mi ausencia había generado. Daniel continuó hablando sobre la importancia de mantener la armonía familiar. Utilizó esa palabra varias veces. Armonía. Como si la armonía significara aceptar cualquier cosa para evitar conflictos. Como si la tranquilidad dependiera siempre de que yo fuera quien cediera. Cuando terminó de hablar, le pregunté una sola cosa. Le pregunté cuándo había sido la última vez que alguien en su familia le pidió perdón a otra persona. No supo responder. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No fue una decisión anunciada. Simplemente ocurrió. Yo me quedé en el dormitorio principal y él terminó durmiendo en la habitación de invitados. Mientras permanecía acostada observando el techo, pensé en cómo había llegado hasta ese punto. Cuando conocí a Daniel, admiraba su tranquilidad. Ahora empezaba a entender que muchas veces esa tranquilidad era simplemente una forma elegante de evitar decisiones difíciles. Defenderme habría significado enfrentarse a sus padres. Corregir a Allison habría generado tensión. Exigir respeto habría provocado discusiones. Así que eligió el camino más sencillo. Permanecer inmóvil. Pero la neutralidad no existe cuando alguien está siendo humillado. Tarde o temprano, el silencio toma partido. Y esa noche comprendí que Daniel llevaba años tomando partido sin admitirlo. El domingo por la mañana recibí un correo marcado como prioritario. Provenía del comité ejecutivo del grupo hotelero. La reunión programada para el lunes había sido ampliada debido a nueva información relacionada con Carter Hospitality Partners. Leí los documentos adjuntos con atención. Había informes internos, evaluaciones financieras y declaraciones de empleados actuales y antiguos. Cuanto más avanzaba en la lectura, más incómoda me sentía. Muchos testimonios describían una cultura empresarial basada en el miedo. Supervisores que humillaban a empleados frente a clientes. Gerentes que castigaban cualquier crítica. Trabajadores despedidos después de denunciar comportamientos abusivos. Algunas historias me resultaban inquietantemente familiares. No porque hubiera estado presente en esas situaciones, sino porque el tono era exactamente el mismo que había escuchado en la mesa de Acción de Gracias. La misma arrogancia, el mismo desprecio hacia quienes consideraban inferiores, la misma convicción de que el poder les daba derecho a todo. Pasé gran parte del día revisando información. No estaba buscando razones para perjudicarlos. De hecho, una parte de mí deseaba encontrar pruebas que contradijeran aquellas acusaciones. Quería creer que los Carter eran mejores empresarios que familiares. Quería pensar que existía una versión profesional de ellos distinta a la que yo conocía. Pero cada documento parecía empujarme hacia la misma conclusión. Los patrones se repetían. Quejas similares aparecían en distintos hoteles, en diferentes ciudades y durante varios años.
Incluso encontré referencias a acuerdos económicos confidenciales utilizados para evitar investigaciones más profundas. Aquello ya no era una simple cuestión familiar, era algo mucho más serio. Cerré el último informe y permanecí varios minutos en silencio. Entonces comprendí que el lunes no sería solamente una reunión de negocios. Sería un momento de verdad para muchas personas. Mientras tanto, los Carter parecían vivir en una realidad completamente distinta. Lo supe porque Allison publicó varias fotografías en redes sociales durante el fin de semana. En ellas aparecía sonriendo junto a sus padres mientras celebraban lo que describía como una semana decisiva para la familia. En una de las imágenes, incluso escribió que grandes oportunidades estaban a punto de convertirse en realidad. Sonreí al leerlo, no porque disfrutara de su ignorancia, sino porque me sorprendía la seguridad con la que daban por garantizado algo que todavía no existía. Ninguno de ellos imaginaba que la evaluación del lunes estaba lejos de ser una formalidad. Ninguno sospechaba que las preguntas ya habían comenzado mucho antes de que entraran al hotel. Ninguno entendía que la verdadera reunión no giraría únicamente alrededor de cifras o contratos. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada de Margaret. Dejé sonar el teléfono varias veces antes de contestar. Su voz sonó amable durante los primeros segundos. Demasiado amable. Me preguntó cómo estaba. Dijo que lamentaba si había habido algún malentendido durante la cena. Después empezó a explicar que ciertas bromas podían interpretarse de formas distintas, dependiendo de la sensibilidad de cada persona. Escuché sin interrumpir. Luego añadió que esperaba verme pronto porque la familia tenía eventos importantes por delante y no quería que algo tan pequeño generara distancia entre nosotros. Algo tan pequeño. Repetí mentalmente esas palabras mientras ella seguía hablando. Cuando finalmente terminó, le respondí que necesitaba tiempo para pensar. Nada más. Su silencio posterior fue más revelador que cualquier discurso. Por primera vez, no estaba obteniendo la reacción que esperaba de mí. Después de colgar, me senté frente a la ventana durante casi una hora. Pensé en todas las ocasiones en que había intentado demostrar mi valor a personas que ya habían decidido no verlo. Pensé en mi madre regresando a casa después de jornadas agotadoras. Nunca se avergonzó de su trabajo. Nunca permitió que nadie la hiciera sentir menos por ganarse la vida limpiando. Lo que me dolía no era que me asociaran con el trabajo duro. Lo que me dolía era el desprecio con el que lo hacían. Los Carter no utilizaban la palabra ayuda como una descripción. La utilizaban como una forma de establecer jerarquías. Como una manera de recordarme que, para ellos, siempre existiría una distancia invisible entre nosotros. Y cuanto más reflexionaba sobre ello, más evidente se volvía algo que llevaba años evitando aceptar. Nunca habían querido una hija, una cuñada o una esposa para Daniel. Habían querido a alguien que conociera su lugar. El domingo por la noche recibí otro mensaje de Clara Mendoza. Confirmaba que varios representantes de Carter Hospitality Partners ya se encontraban en la ciudad para la reunión del día siguiente. También me informó que Recursos Humanos había preparado una sesión especial debido a las denuncias recientes. Leí cada línea con atención. Luego cerré el portátil y observé la oscuridad detrás de la ventana. Sentía nervios, pero no miedo. Durante años había enfrentado reuniones difíciles, negociaciones complejas y decisiones que afectaban millones de dólares. Sin embargo, aquella situación era diferente, porque esta vez no solo estaba evaluando una empresa, también estaba enfrentando una parte de mi propia historia. Sabía que al entrar en aquella sala tendría que separar los hechos de las emociones. Tendría que actuar como ejecutiva y no como esposa. Tendría que recordar que la justicia no consiste en devolver humillación por humillación. El lunes amaneció gris y frío. Me desperté antes del amanecer. Mientras me preparaba para salir, observé mi reflejo en el espejo. Llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado, el mismo que utilizaba en reuniones importantes. No había delantal. No había bandejas. No había nadie esperando que sirviera café o recogiera platos. Durante unos segundos permanecí inmóvil observando mi propia imagen. No buscaba confianza. Buscaba claridad. Quería entrar en aquel hotel, recordando exactamente quién era. No la versión que los Carter habían construido. No la mujer silenciosa que intentaba agradarles. La verdadera. La que había trabajado durante años para llegar hasta allí. Cuando bajé las escaleras encontré a Daniel en la cocina. Parecía sorprendido de verme lista tan temprano. Me preguntó si iba a una reunión importante. Respondí que sí. Quiso decir algo más, pero se detuvo. Tal vez percibió que ya no podía hablarme de la misma manera que antes. Tal vez entendió que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Tomé mis llaves, recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, escuché su voz detrás de mí. Me preguntó si podríamos hablar esa noche. Me giré lentamente. Lo observé durante unos segundos. Después le dije que dependía de cómo transcurriera el día. Conduje hasta el Hotel Belmont mientras el cielo comenzaba a iluminarse. El edificio se alzaba sobre el centro de la ciudad como una torre de cristal y acero. Había estado allí muchas veces, pero aquella mañana todo parecía diferente.
quizá porque sabía que varias historias estaban a punto de cruzarse en un mismo lugar. Al entrar, saludé a varios directivos que ya se encontraban en el vestíbulo. Algunos llevaban semanas trabajando en la evaluación de Carter Hospitality Partners. Otros acababan de llegar desde distintas oficinas regionales. Todos parecían concentrados. Todos entendían la importancia de lo que estaba por ocurrir. Subí al piso 22 junto a Clara Mendoza. Mientras caminábamos por el pasillo, ella me informó de los últimos detalles. Los representantes de Carter ya habían llegado. Richard estaba acompañado por varios ejecutivos de confianza. Allison también estaba presente como representante de relaciones corporativas. Incluso Daniel había sido invitado como observador debido a su participación en ciertos proyectos familiares. Escuchar aquellos nombres provocó una sensación extraña en mi pecho. No era rabia. Era algo más cercano a la inevitabilidad. Como si todas las decisiones tomadas durante años estuvieran convergiendo hacia un mismo momento. Nos detuvimos frente a una sala privada donde tendría lugar la sesión principal. Clara revisó algunos documentos y luego respiró profundamente. Faltaban pocos minutos para comenzar. En distintos puntos del hotel, los miembros de la familia Carter esperaban confiados, convencidos de que estaban a punto de cerrar el acuerdo más importante de sus carreras. Todavía ignoraban que la agenda había cambiado. Todavía no sabían que Recursos Humanos leería públicamente un número de habitación que alteraría por completo sus expectativas. Y mientras observaba el reloj avanzar hacia la hora señalada, comprendí que dentro de muy poco tiempo tendrían que caminar por ese mismo pasillo para descubrir quién los estaba esperando al otro lado de la puerta. A las 9 en punto de la mañana, el piso 22 comenzó a llenarse de movimiento. Asistentes caminaban de un lado a otro con carpetas, tabletas y documentos confidenciales. Los ascensores se abrían constantemente y dejaban salir grupos de ejecutivos vestidos con trajes impecables. Desde la sala privada donde me encontraba, podía observar parte del pasillo a través de un panel de vidrio oscurecido. No podían verme, pero yo sí podía verlos. Fue entonces cuando apareció Richard Carter. Caminaba con la misma seguridad arrogante que había mostrado durante años. Su postura transmitía la certeza de alguien acostumbrado a entrar en una habitación convencido de que ya había ganado. A su lado caminaba Allison, revisando mensajes en su teléfono y sonriendo como si estuviera celebrando una victoria anticipada. Unos pasos detrás apareció Daniel. Su expresión era diferente. Parecía cansado, más serio, como si el fin de semana hubiera dejado huellas que todavía no lograba comprender. Clara Mendoza permanecía sentada frente a mí, revisando los últimos informes. Aunque conocía perfectamente la situación, mantenía la misma disciplina profesional de siempre. Ninguna emoción aparecía en su rostro. Ninguna señal que pudiera anticipar lo que estaba por ocurrir. Yo admiraba esa capacidad. Durante años había aprendido que las decisiones importantes requieren calma incluso cuando el corazón está agitado. Y mi corazón, aunque controlado, seguía cargando el peso de muchas cosas. No era fácil sentarme allí sabiendo que al otro lado del pasillo estaban las personas que me habían humillado apenas 3 días antes. Tampoco era sencillo recordar que mi responsabilidad consistía en evaluar hechos, no sentimientos. Respiré profundamente varias veces. Necesitaba mantener la mente clara. Poco después comenzaron las reuniones preliminares. Los representantes de Carter Hospitality Partners fueron conducidos a una sala de espera exclusiva, mientras distintos departamentos terminaban de preparar la sesión principal. Según el protocolo, Recursos Humanos debía intervenir primero, debido a las denuncias internas que habían surgido durante la investigación. Aquello había alterado completamente el calendario original. Richard no parecía feliz con el cambio. Lo vi discutir brevemente con uno de los coordinadores. Gesticulaba con impaciencia mientras señalaba su reloj. Estaba acostumbrado a que las cosas ocurrieran según sus tiempos. Acostumbrado a que las personas se apresuraran para satisfacer sus expectativas. Pero aquella mañana nadie parecía dispuesto a modificar los procedimientos. Mientras observaba aquella escena, mi mente regresó brevemente a la cena de Acción de Gracias. Recordé el momento exacto en que Margaret me entregó aquel delantal beige. Recordé las risas, las miradas, los comentarios. Lo curioso era que cuanto más lo pensaba, menos dolor sentía. La herida seguía allí, pero ya no me dominaba. Había comenzado a transformarse en otra cosa. En claridad. En comprensión. Durante años creí que necesitaba la aprobación de los Carter para sentirme parte de algo. Ahora entendía que jamás debía entregarle a nadie ese poder. La dignidad no se obtiene mediante aceptación ajena. La dignidad existe incluso cuando otros intentan negarla. A las 10 menos cuarto, Clara recibió una llamada breve. Escuchó durante unos segundos y luego asintió. Cuando terminó, cerró su carpeta y se puso de pie. La reunión estaba a punto de comenzar. Los miembros del equipo ejecutivo ocuparon sus lugares. Algunos revisaron documentos por última vez. Otros intercambiaron comentarios discretos sobre los informes más recientes. El ambiente era serio. No había espacio para improvisaciones. Yo tomé asiento en la cabecera de la mesa principal. Frente a mí descansaban varios expedientes relacionados con Carter Hospitality Partners.
Sobre la cubierta aparecían gráficos financieros, evaluaciones de desempeño y declaraciones de empleados. Ninguno de esos documentos conocía la historia personal detrás de los nombres involucrados, y eso era exactamente como debía ser. Minutos después, Clara salió al pasillo. A través del sistema interno de cámaras, pude observar cómo se dirigía hacia la sala donde esperaban Richard y los demás representantes. Todos se pusieron de pie cuando ella entró. Algunos sonrieron. Otros intentaron iniciar conversaciones cordiales. Clara los saludó con profesionalidad y luego anunció que, debido a los procedimientos internos, debían trasladarse a una sala específica para continuar la evaluación. Richard pareció confundido. Evidentemente esperaba una reunión más tradicional. Allison intercambió una mirada con uno de los ejecutivos. Daniel permaneció en silencio. Entonces Clara hizo algo muy simple. Sacó una hoja oficial y leyó en voz alta el número de habitación asignado para la sesión. Durante unos segundos nadie reaccionó. Parecía una información rutinaria. Solo un número. Una ubicación dentro del hotel. Sin embargo, para quienes conocían el protocolo interno del grupo, aquel número significaba mucho más. Indicaba que la reunión sería dirigida directamente por la oficina ejecutiva superior. Richard frunció el ceño de inmediato. Entendió que algo había cambiado. Allison dejó de sonreír. Algunos de sus colaboradores comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Nadie hizo preguntas. Simplemente siguieron a Clara por el pasillo. Mientras caminaban, yo observaba cada movimiento desde la pantalla. Era como ver una tormenta acercándose lentamente sin que quienes avanzaban hacia ella pudieran medir su tamaño. El recorrido hasta la sala principal duró menos de 2 minutos. Sin embargo, cada paso parecía aumentar la tensión. Richard intentó conversar con Clara varias veces, pero ella respondió únicamente con frases breves. Allison revisó su teléfono repetidamente. Daniel caminaba detrás de todos con una expresión cada vez más seria. Algo en su comportamiento me llamó la atención. Parecía estar conectando piezas, recordando conversaciones recientes, recordando quizá mi silencio durante el fin de semana. No podía saber exactamente qué pensaba, pero había algo diferente en sus ojos, una inquietud creciente, una sospecha que todavía no lograba formular por completo. Cuando finalmente llegaron frente a la puerta, Clara se detuvo. Los representantes de Carter Hospitality Partners formaron una pequeña fila detrás de ella. Richard acomodó su corbata. Allison alisó las mangas de su chaqueta. Algunos de los ejecutivos intercambiaron sonrisas tensas. Ninguno estaba preparado para lo que venía. Clara abrió la puerta y les indicó que podían pasar. Nunca olvidaré la expresión de sus rostros. Richard fue el primero en entrar. Dio apenas 2 pasos antes de detenerse completamente. Allison chocó casi contra su espalda al intentar avanzar. Daniel apareció detrás de ambos. El silencio se extendió por toda la sala. Nadie habló durante varios segundos. Nadie pareció capaz de hacerlo, porque sentada en la cabecera de la mesa, frente a todos los expedientes y acompañada por los principales directivos del grupo hotelero, estaba yo. Vi cómo los ojos de Richard se abrían lentamente. Vi cómo Allison perdía el color en el rostro. Vi cómo Daniel simplemente se quedaba inmóvil. Por primera vez desde que conocía a esa familia, ninguno parecía saber qué decir. Richard fue quien recuperó la voz primero. Preguntó si había algún error. Lo hizo con una sonrisa forzada que desapareció antes de terminar la frase. Clara respondió con calma que no existía ningún error. Luego explicó oficialmente mi cargo dentro del grupo, mis responsabilidades ejecutivas y mi participación directa en la evaluación que se estaba realizando. Cada palabra parecía golpear el aire. Cada presentación destruía una suposición que habían mantenido durante años. Mientras Clara hablaba, observé a Allison. Intentaba procesar la información. Su expresión mostraba incredulidad absoluta, como si estuviera viendo algo imposible. Daniel no apartaba la mirada de mí, y entendí exactamente por qué. Porque durante años nunca se había interesado realmente por mi trabajo. Conocía fragmentos. Sabía que viajaba. Sabía que tenía responsabilidades importantes, pero jamás se había sentado a escucharme cuando hablaba de proyectos. Nunca preguntó lo suficiente para comprender hasta dónde había llegado mi carrera. Había asumido que siempre estaría allí, orbitando alrededor de su mundo. Ahora estaba descubriendo algo que llevaba años frente a él. Finalmente los invité a tomar asiento. Nadie se movió durante unos segundos. Luego comenzaron a ocupar sus lugares lentamente. La situación había cambiado por completo. Ya no estaban entrando a una negociación donde esperaban impresionar a una empresa poderosa. Ahora estaban sentándose frente a una persona a la que habían menospreciado, ignorado y humillado públicamente apenas 3 días antes. Sin embargo, la verdadera sorpresa aún no había llegado, porque la reunión no empezó hablando de contratos. Empezó hablando de personas. Clara tomó la palabra nuevamente y comenzó a presentar las denuncias internas recibidas durante las últimas semanas, una por una. Testimonio tras testimonio. Empleados describiendo humillaciones públicas. Supervisores utilizando el miedo como herramienta de gestión. Comentarios discriminatorios.
represalias contra trabajadores que intentaban denunciar abusos. La atmósfera dentro de la sala se volvió cada vez más pesada. Richard intentó interrumpir varias veces. Fue detenido por el equipo legal. Allison dejó de mirar a los demás y empezó a concentrarse en los documentos frente a ella. Algunos ejecutivos de Carter Hospitality Partners parecían genuinamente preocupados. Otros simplemente parecían aterrados. Entonces apareció una declaración específica. Una declaración que describía cómo ciertos directivos acostumbraban clasificar a las personas según su origen, nivel económico y utilidad para la empresa. Cuando Clara terminó de leer aquel fragmento, el silencio se volvió absoluto, porque todos sabían que aquello sonaba demasiado familiar. Yo observé a Richard, observé a Allison, observé a Daniel, y por primera vez vi algo que jamás había visto en ninguno de ellos. Vergüenza. No la vergüenza superficial de quien teme quedar mal frente a otros. La verdadera. La que aparece cuando una persona escucha sus propias acciones descritas desde la perspectiva de quienes las sufrieron. La reunión continuó durante más de una hora. Cada nuevo documento añadía presión. Cada nueva declaración debilitaba la posición de la empresa. Sin embargo, lo que más parecía afectar a los Carter no eran los informes financieros ni los riesgos legales. Era mi presencia, porque cuanto más avanzaba la sesión, más evidente resultaba algo. La mujer a la que habían tratado como si perteneciera a la cocina era la misma persona que llevaba meses evaluando el futuro de su organización. La mujer a la que habían negado un asiento en la mesa ahora presidía la mesa más importante de sus carreras. Y la mujer que había abandonado su cena de acción de gracias en silencio era la única persona en aquella sala que no necesitaba demostrar nada. Cuando llegamos al receso de mediodía, nadie tenía el mismo aspecto con el que había entrado. Richard parecía 10 años más viejo. Allison ya no mantenía la espalda tan recta. Daniel apenas había hablado durante toda la mañana. Mientras los demás abandonaban la sala temporalmente, él permaneció sentado. Y cuando finalmente quedamos solos por primera vez desde que comenzó la reunión, levantó la mirada hacia mí. Parecía estar viendo a una persona completamente distinta, pero la verdad era mucho más simple. Yo siempre había sido la misma. La diferencia era que, por fin, él estaba mirando. Daniel permaneció sentado cuando todos los demás abandonaron la sala para el receso. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El silencio que existía entre nosotros era muy diferente al que había compartido con él durante años. Antes era un silencio lleno de cosas que yo evitaba decir. Ahora era un silencio lleno de cosas que él finalmente empezaba a comprender. Lo observé desde el otro extremo de la mesa. Parecía agotado. No físicamente, era un cansancio más profundo. El tipo de agotamiento que aparece cuando una persona descubre que ha vivido demasiado tiempo dentro de una versión cómoda de la realidad. Daniel abrió la boca varias veces antes de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente me preguntó por qué nunca le había contado toda la verdad sobre mi trabajo. La pregunta me sorprendió. No porque fuera difícil responderla, sino porque revelaba que todavía no entendía completamente lo que había ocurrido. Le expliqué con calma que sí le había contado. Muchas veces. Le recordé las noches en que regresaba de viajes importantes y él cambiaba de tema después de escuchar 2 frases. Le recordé las cenas en las que intentaba hablar de proyectos mientras él respondía mensajes de su familia. Le recordé los ascensos, las responsabilidades nuevas y las oportunidades que había compartido con entusiasmo solo para recibir comentarios rápidos antes de que la conversación regresara a los Carter. Daniel bajó la mirada lentamente. No intentó discutir. No intentó justificarse. Porque por primera vez estaba viendo esos momentos desde otro lugar. Y comprendía que el problema nunca fue que yo ocultara mi vida. El problema fue que él nunca creyó que valiera la pena conocerla por completo. La pausa terminó poco después. Los representantes de Carter Hospitality Partners regresaron a la sala con rostros completamente distintos a los de la mañana. La confianza había desaparecido. La seguridad también. Richard parecía medir cuidadosamente cada palabra antes de pronunciarla. Allison evitaba mirarme directamente. Incluso algunos de los ejecutivos externos mostraban una actitud mucho más cautelosa. Todos entendían que la reunión había tomado una dirección inesperada. Ya no se trataba únicamente de crecimiento empresarial o expansión corporativa. Ahora se discutía cultura organizacional, liderazgo, ética y responsabilidad. Aspectos que durante años habían sido ignorados porque los resultados económicos parecían suficientes para ocultarlos. Durante las siguientes horas analizamos documentos, escuchamos explicaciones y revisamos procedimientos internos. Algunas respuestas fueron razonables, otras resultaron preocupantes. Pero hubo un momento que cambió completamente la dinámica de la reunión. Ocurrió cuando Clara presentó varias declaraciones de antiguos empleados que describían comportamientos específicos dentro de la empresa Carter. Una de ellas hablaba sobre reuniones donde ciertos trabajadores eran ridiculizados delante de otros compañeros. Otra describía cómo algunos supervisores utilizaban el origen social de los empleados para determinar quién merecía oportunidades de crecimiento.
Mientras escuchaba aquellos testimonios, observé a Richard con atención, porque ya no estaba viendo simplemente a un empresario. Estaba viendo al hombre que 3 días antes había dicho que algunas personas pertenecían naturalmente al trabajo humilde. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los ejecutivos que acompañaban a Richard pidió la palabra. Su nombre era Stephen Walsh. Llevaba más de 10 años trabajando dentro de Carter Hospitality Partners. Hasta ese momento había permanecido prácticamente en silencio. Pero aquella tarde decidió hablar. Y lo que dijo dejó la sala completamente inmóvil. Stephen explicó que muchas de las denuncias eran ciertas. No todas, pero suficientes. Describió años de miedo interno. Describió trabajadores talentosos que abandonaban la empresa porque nunca eran escuchados. Describió decisiones tomadas más por orgullo que por estrategia. Y finalmente dijo algo que nadie esperaba. Dijo que el mayor problema de la organización era que sus líderes habían pasado demasiado tiempo creyendo que el respeto podía exigirse sin necesidad de merecerlo. El silencio que siguió fue devastador. Richard parecía incapaz de creer lo que estaba escuchando. Allison observaba a Stephen como si acabara de traicionarlos. Pero Stephen continuó hablando. Dijo que la empresa todavía podía salvarse, que aún existían personas valiosas dentro de la organización, que todavía había tiempo para cambiar, pero para lograrlo debían aceptar la verdad. Y la verdad era que durante años habían confundido autoridad con superioridad. Cuando terminó de hablar, nadie respondió inmediatamente, porque no había mucho que decir. La realidad ya estaba sobre la mesa, y nadie podía esconderla nuevamente. La reunión concluyó cerca de las 5 de la tarde. Después de revisar toda la información disponible, el comité ejecutivo anunció su decisión preliminar. La asociación comercial no sería aprobada en ese momento. La empresa tendría que someterse a una auditoría completa, implementar cambios estructurales y demostrar mejoras reales antes de que cualquier acuerdo pudiera avanzar. No era una condena definitiva, pero tampoco era la victoria que Richard había esperado. Era una oportunidad. Una última oportunidad, y dependía completamente de lo que decidieran hacer con ella. Cuando la sesión terminó, los participantes comenzaron a abandonar la sala lentamente. Algunos intercambiaban comentarios discretos, otros evitaban cualquier conversación. Yo permanecí sentada revisando documentos mientras el lugar se vaciaba. Entonces escuché una voz detrás de mí. Era Margaret. No la había visto llegar. Probablemente había esperado fuera durante buena parte del día. Cuando me giré, la encontré de pie cerca de la puerta. Por primera vez desde que la conocía, parecía insegura. No elegante, no poderosa, no controlada, simplemente insegura. Durante varios segundos permanecimos observándonos. Finalmente fue ella quien habló. Me preguntó si podíamos conversar. Acepté. Nos sentamos frente a frente en una pequeña sala privada junto al área de reuniones. Durante años había imaginado muchas conversaciones posibles con Margaret Carter, pero ninguna se parecía a aquella, porque por primera vez no existía ninguna ventaja para ella. No podía apoyarse en su posición social. No podía esconderse detrás de invitados o familiares. No podía utilizar la aprobación de los demás como escudo. Solo éramos 2 mujeres sentadas frente a frente. Y la verdad ocupaba todo el espacio entre nosotras. Margaret comenzó diciendo que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Después habló sobre la familia, sobre tradiciones, sobre expectativas. Intentó explicar ciertas actitudes como diferencias culturales o malentendidos acumulados durante años. La escuché con respeto, sin interrumpir, sin levantar la voz. Cuando terminó, le hice una sola pregunta. Le pregunté si alguna vez me había considerado realmente parte de la familia. Margaret tardó mucho tiempo en responder. Demasiado tiempo. Y en ese silencio encontré toda la respuesta que necesitaba. Finalmente bajó la mirada. No dijo sí. No pudo hacerlo. Tampoco dijo no. Simplemente permaneció callada. Y aquella honestidad involuntaria valía más que cualquier disculpa ensayada. Cuando salimos de la sala, Richard esperaba en el pasillo. Parecía menos orgulloso que nunca. Durante años había sido el hombre más seguro de cualquier habitación. Ahora parecía alguien que acababa de descubrir que el mundo no funcionaba únicamente según sus reglas. Se acercó despacio. Luego hizo algo que jamás imaginé ver. Me pidió perdón. No fue perfecto. No fue un discurso brillante. No estuvo lleno de emoción, pero fue sincero. Y quizá por eso tuvo valor. Reconoció que me había juzgado. Reconoció que había confundido origen con capacidad. Reconoció que había permitido comportamientos que hoy le avergonzaban. Mientras hablaba, comprendí algo importante. El arrepentimiento verdadero rara vez es elegante. Generalmente es incómodo. Torpe. Difícil. Porque obliga a una persona a enfrentarse con la versión de sí misma que preferiría ignorar. Al caer la tarde abandoné el Hotel Belmont. El aire frío golpeó mi rostro mientras descendía los escalones de la entrada principal. La ciudad seguía moviéndose como cualquier otro día. Los autos circulaban. La gente caminaba por las aceras. Las luces comenzaban a encenderse en los edificios cercanos. Todo parecía normal, y sin embargo mi vida había cambiado profundamente. No porque hubiera ganado una batalla,
No porque hubiera humillado a quienes me humillaron. La verdadera transformación era otra. Por primera vez había dejado de buscar validación donde nunca existió. Por primera vez entendía que mi valor no dependía de ser aceptada por quienes se creían superiores. Mi valor había estado conmigo desde el principio. Ellos simplemente nunca quisieron verlo. Esa noche regresé a casa. Daniel estaba esperándome en la cocina. No llevaba discursos preparados. No intentó justificarse. No habló de su familia. Solo me pidió que me sentara. Y entonces hizo algo que llevaba años esperando. Escuchó. Durante horas hablamos sobre todo lo que habíamos evitado durante demasiado tiempo. Las conversaciones incómodas. Las decepciones. Las heridas pequeñas que terminaron convirtiéndose en grietas enormes. No solucionamos todo aquella noche. Algunas cosas requieren más tiempo. Algunas heridas necesitan más que palabras. Pero por primera vez estábamos hablando de la verdad, y no de una versión cómoda de ella. Semanas después, Carter Hospitality Partners inició una transformación profunda. Hubo auditorías, cambios internos, nuevos liderazgos, nuevas políticas. Algunas personas abandonaron la empresa. Otras encontraron finalmente espacio para ser escuchadas. El proceso fue difícil, mucho más difícil de lo que Richard había imaginado. Pero también fue necesario, porque las organizaciones, igual que las familias, terminan pareciéndose a los valores que toleran. Y durante demasiado tiempo habían tolerado cosas que jamás debieron normalizarse. Meses más tarde recibí una invitación para otra cena familiar, la primera desde Acción de Gracias. Cuando llegué a la casa, Carter encontré algo que nunca había visto antes. Habían preparado un lugar para mí en la mesa, no en un extremo, no cerca de la cocina, no en una posición secundaria. Mi asiento estaba exactamente junto al de Daniel. Como cualquier otro miembro de la familia, Margaret me recibió en la puerta. Richard me saludó con respeto. Incluso Allison parecía distinta, más silenciosa, más consciente. Tal vez las personas cambian, tal vez algunas no. Pero ya no era mi responsabilidad perseguir su aprobación para descubrirlo. Mientras me sentaba, observé la mesa durante unos segundos. Recordé aquella noche de Acción de Gracias. Recordé el delantal, las risas, la humillación. Recordé cómo me habían hecho sentir invisible. Y entonces comprendí algo que me hizo sonreír. Nunca fui la ayuda. Nunca fui menos que ellos. Nunca fui una intrusa. Simplemente era una mujer que había olvidado por un tiempo cuánto valía. Y el número de habitación que Recursos Humanos leyó aquel lunes no cambió quién era. Solo obligó a todos los demás a verlo. Si esta historia me enseñó algo, es que nunca debemos reducir nuestro valor para encajar en la mesa de otras personas. Pasé años buscando aceptación donde solo había juicio, hasta que entendí que el respeto verdadero comienza por uno mismo. A veces la vida permite ciertas humillaciones no para destruirnos, sino para mostrarnos quiénes realmente son los demás y quiénes somos nosotros. Si llegaste hasta el final de esta historia, escribe en los comentarios. Mi valor no depende de la aprobación de nadie. También cuéntame desde qué país estás viendo este video. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de las próximas historias. Gracias por acompañarme hasta el final.